Hola, buenas tardes amigos, amigas, y bienvenidos a esta séptima emisión de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pugliasunchis con el auspicio del LED y que pretende aportar juntos a la construcción de una educación, de un país más justo y mejor para todos. La canción que han estado escuchando hasta hace unos instantes fue una canción elegida por nuestro invitado de hoy. Nosotros siempre les pedimos a nuestros invitados que elijan alguna canción que los vincule de manera especial, personal, con el tema que vamos a tratar. Y hoy el tema es la educación y el buen vivir. Nuestro invitado es Grimaldo Rengifo. Él es educador, tiene estudios de posgrado en filosofía, en antropología, y entre sus diversas ocupaciones, además, es principalmente el director de PRATEC, el Programa Andino de Técnicas Campesinas. Grimaldo, bienvenido. Es un verdadero honor para nosotros tenerlo en Mincaricui. Muchas gracias, Milagros, por esta invitación de Mincaricui, un programa que para mí fue una sorpresa realmente saber que estaban ustedes haciendo una cosa tan creativa y tan simpática. Bueno, es parte de la tradición y la historia de Pugliasunchis, ¿no? Así que a la orden, Milagros. Muchísimas gracias, muchas gracias por sus palabras. Si yo quisiera empezar, Grimaldo, porque usted es un promotor, es un defensor, si se quiere, de este concepto, de este modelo de desarrollo que es el buen vivir. Pienso que sería muy importante que que podamos comenzar esa entrevista con su opinión, con escuchar de usted qué es lo que significa para usted el buen vivir. Ya. El buen vivir es una noción que apareció hace muchos años en la Amazonía, ¿ya? Y fue parte de una serie de exploraciones que hicieron los antropólogos tratando de explorar cuál era el concepto que aludía a una sensación de bienestar, ¿sí? Que vinculaba a los humanos en relación con otros humanos y con la naturaleza. ¿Qué es lo que les hacía sentir bien? ¿Qué es lo que te hace sentir feliz? Era un poco la pregunta. ¿Cuándo te sientes contento, realizado? Así, digamos, en un estado casi de contemplación, ¿no? Un estado de tranquilidad, que en quechua le llaman taj, T-A-Q. Esa es la expresión. Cuando yo exploré con mis amistades quechuas, la expresión era, lo de taj, era una expresión bien interesante respecto a este momento de tranquilidad. Entonces, yo lo que hemos hecho a partir de comienzo del siglo XX, nosotros veníamos como Pratec conversando sobre el desarrollo, las políticas de desarrollo, y somos parte, digamos, de un grupo en distintas partes del planeta que estaba cuestionando ya la noción de desarrollo como tal, en la medida en que desarrollo es un término que se acuñó el año 49 en Estados Unidos como una propuesta de bienestar para lo que en ese momento se llamaron las áreas subdesarrolladas. ¿Sí? Entonces Estados Unidos lideró después de la posguerra todo un proyecto asociado al desarrollo económico social de los pueblos en general del tercer mundo. ¿Sí? En este contexto hay una disputa sobre sobre áreas de influencia luego de lo que se denominó la Guerra Fría, ¿no? Entonces, nosotros como país nos inscribimos en esta propuesta e hicimos convenios, apuestas, particularmente con los organismos multilaterales, tanto técnicos como financieros. Hicimos todo lo que nos decían de lo que había que hacer. Nosotros nos hemos endeudado, hemos traído expertos de toda la Haya para todo propósito, educación, salud, transportes, vivienda. ¿Qué no hicimos? Lo mismo también que expertos en finanzas para que nos ayudaran a sacar al país de lo que es
la situación que en ese momento se llamó subdesarrollo, una noción que no conocíamos, no existía. Particularmente, yo llego al desarrollo y al subdesarrollo cuando ingreso a la universidad y me encuentro con la noción de que somos subdesarrollados. Entonces yo regreso a mi casa, ya, papá, le digo, somos subdesarrollados. Y mi papá por primera vez escuchaba esta noción y empezó a comentar con sus amigos en el pueblo. Yo vivía en Tingo María, yo nací en Tocache. Entonces mi padre comentaba con sus amistades y decía, mi hijo nos dice que ahora no somos de Tingo María, no somos de San Martín, que somos subdesarrollados, ¿no? Una noción abstracta que para ellos era inentendible. Entonces yo trataba de explicarle lo mismo que me habían explicado a mí en la universidad, porque le decía, mira, tenemos que desarrollarnos. Pero también ahí venía una controversia con mi mamá y con mi papá, porque para mi mamá era una noción biológica que lo utilizaba para referirse al estado biológico de mis hermanas. Cuando ya menstruaban le decían que ya estaban desarrolladitas. Entonces, esa era otra noción y no entendía que eso estaba asociado a progreso, a bienestar material, a tener más cosas, a tener mejores hospitales, mejores carreteras, mejores escuelas y todas esas cosas que yo les decía, papá, tenemos que salir, tenemos que, miren, acá no tenemos tractores, tenemos que tener mejores vacas, no, esto tiene que cambiar. Y mis padres me miraban consternados, porque para ellos también desarrollo era, yo vivía en Tingo María y estudiaba en Huánuco, y nosotros teníamos que atravesar una montaña. Y cada curva que daba la montaña, los camioneros le conocían como desarrollo. Entonces decían, ¿cuántas curvas faltaba para llegar a la cima de la montaña? 20 desarrollos, decían. Entonces yo fui con esa noción física. Y nunca entendí que podía ser una noción que asociaba progreso, bienestar material, etc. Entonces mis padres fue realmente una sorpresa. Por un lado, no entendían cómo se cambió la noción física, la noción biológica, la noción de juego de ajedrez. Cada movimiento que da un ajedrecista también se le llama desarrollo. De estas nociones lúdicas, viales y las nociones biológicas, de repente saltar a un concepto era totalmente extraño. Pero más extraño era que yo les decía que estábamos subdesarrollados. Entonces, entonces, ¿qué pasó luego de muchos años? Yo egresé de la universidad y me embarqué en programas de desarrollo. Yo fui director de un proyecto de cooperación técnica internacional en el Cusco, en la zona de Anta, el proyecto Sensir Holanda, que muchos conocen. Y entonces, ahí hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿no? ¿Qué no hemos hecho en la Pampa de Anta después de que los campesinos se distribuyeron la cooperativa agraria de producción Tupac Amaru, que es una de las más grandes del Cusco? En fin, miren ustedes, de todo ese proyecto de tener una gran hacienda con gran tecnología y todo lo demás, mira, lo que queda son comunidades y pequeños propietarios, finalmente, después de muchísimos años. Y entonces eso ya empezaba a suceder. Empezaba a suceder el año 70, cuando yo estaba, a comienzo del 70, cuando yo estaba en Cusco, a mitad de la década del 70, yo llego al Cusco y estoy 2, 3, 4 años en el Cusco, y empezó a suceder un cambio en una dirección diferente, lo cual me puso en crisis a mí personalmente. ¿Cómo es posible que habiendo todo hecho para estos campesinos, para estos indígenas, para estos subdesarrollados, para estos atrasados, y estos querían seguir siendo así, ¿no? Y no entendí yo bien por qué no querían la otra cosa. Entonces, bueno, y pasé así, ¿no? Y me dio en la crisis y por supuesto renuncié. Yo como no entendí muy bien y entré ya en una crisis personal porque no entendía mi país. No entendía mi país porque yo venía con toda esta ideología del desarrollo, por supuesto, desde el lado de la izquierda, tratando de cambiar las cosas en el país y no pasaba mayor cosa. Entonces, fíjese, esa crisis me llevó luego a explorar a mitad de la década del 80 qué es lo que había pasado en el país. Y nos dimos cuenta junto con un amigo que después de haber estado desde el año 49, 50, haber hecho la revolución verde, haber hecho cambios y todo lo demás, si nosotros a la hora que firmamos el acuerdo con los organismos multilaterales, todavía no existía el Fondo Monetario Internacional, pero existía el BIRF, el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, estaba lo que era el presente, lo que ahora es el Banco Mundial,
Y nos habíamos endeudado, nosotros mismos habíamos firmado convenios con diversos países para que nos apoyen, nos ayuden en toda la cooperación técnica internacional. Y resulta que ya McNamara, el presidente del Banco Mundial, ya en el año 70 hace una medición para ver los efectos del desarrollo. Y se da cuenta que realmente la brecha entre los países desarrollados y los denominados subdesarrollados se había incrementado tremendamente. O sea, en vez de acortarse las brechas, estas habían incrementado exponencialmente. Entonces luego empezamos a hacer reajustes. Entonces se inventó, no, lo que pasa es que ese desarrollo a secas no sirve, hay que agregarle un adjetivo. Se le agregó desarrollo sustentable. Se hizo todo lo posible para incorporar el término, la variable ambiente y hacerlo más amable al desarrollo. No dio resultados. Y desarrollo con enfoque de género, desarrollo con enfoque humano. Inventamos todo eso y lo único que tenemos ahora es que las disparidades entre los países ya es realmente alarmante y se puede decir que hasta grosera. Para un país como Brasil necesita ahora 130 años. Al comienzo del desarrollo necesitaba solamente 30 o 40. Hoy día necesita 130 años. Es decir, la brecha, no quiero decir cuántos años requiere un país africano para igualarse a los países desarrollados. Pero hay algo más que pasó a partir del año 92 en todos nosotros. Nos dimos cuenta que, porque ya era inevitable, una crisis ecológica enorme, a cuestas, y para todo el mundo era ostensible porque teníamos pérdida de biodiversidad, teníamos problemas de calentamiento global, teníamos problemas de desertificación, teníamos problemas, y por otro lado teníamos una disparidad social increíble. Hoy día se sabe que unas 300, 400 personas tienen el ingreso que tienen 2 billones de gente en el mundo. Es decir, la disparidad se ha disparado enormemente. O sea, en vez de acortar las brechas, lo que hizo el desarrollo es hacer más desarrollados a los que ya tenían, ¿no? Más ricos a los ricos, y una desgracia enorme para mucha gente en el planeta y fundamentalmente para la naturaleza. Esto ya fue ostensible a fines del siglo XX. Es allí que nosotros ya fundamos al año 80, a mitad del 80, en plena crisis en el Perú, fundamos el PRATEC, Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, para tratar de ver qué es lo que había pasado. ¿Por qué, habiendo hecho todo lo posible para que fuéramos tal, habiendo aplicado? Usted sabe, yo en el Cusco era director de un proyecto y tenía 4 expertos. Tenía capacidad de poder apoyar a los campesinos en mejora de sus condiciones financieras, ¿no? Expertos en riego, expertos en agricultura, expertos en crédito. ¿En qué no hemos tenido expertos? Expertos en tecnología adecuada. Yo andaba con mi maletín, mi gringo y una capacidad de mano. Entonces, se puede imaginar, Milagros, que la crisis que uno siente cuando, habiendo hecho todo lo que le decían los manuales respecto a lo que hay que hacer respecto al desarrollo, se encuentra con el país y en general con el planeta en una situación al borde misma en fin, en una crisis que lo ha colocado al borde misma de sus posibilidades de desarrollo como humano. Entonces, desde el año 90 y un poco antes, se empezó a conversar mucho qué es lo que había pasado, ¿no? ¿Dónde estaban los problemas? ¿Y qué es lo que no habíamos hecho bien? Algunos dijimos, bueno, ahí nos dividimos entre dos. Hay algunos que siempre decían, lo que pasa es que faltó, Grimaldo, que entendieras un poquito más a estos indígenas. Faltó un poquito más de capacitación a esta pobrecita gente. Lo que faltó fue esto, lo que faltó esto. Y bueno, ahí por ahí tenemos todavía gente que sigue pensando que el desarrollo es la posibilidad de mejora de la vida. Y todavía en muchas comunidades este discurso ha penetrado tanto en cada uno de nosotros, que es difícil sacarnos todavía del léxico la noción de desarrollo. Entonces nosotros a fines del siglo XX empezamos a conversar ya con colegas de diversas partes del país, de los Andes y de la Amazonía. Oye, ¿qué está pasando? A ver si encontramos alguna noción, algún concepto que nos ayude, ¿no?, a salir de este atolladero. Allí es donde encontramos la noción de suma jamaña en los lado aymara y la noción de suma causa o allin causa en los quechuas. Y empezamos con un grupo
de gente a explorar cuál es esta noción que estaba dentro de nuestra propia tradición, pero como todo en la vida pasaba invisibilizado a los ojos nuestros porque estábamos embelesados en parecernos a los países desarrollados, ¿no? Nuestra mira era París, Ámsterdam, Nueva York y qué sé yo, y muy poco lo que somos nosotros. ¿Me explico? Entonces Sí. vino esta noción y una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que el Allen Kausai o el Suma Jamaña tenía algunas características distintas, ¿no? Una de las primeras características que tiene que ver con el buen vivir es que es una cuestión, yo diría, casi comunal, casi de un ayllu, casi personal, casi local. No puedes decir que hay un Allen Kausai, un buen vivir igual para todos. Lo que es bueno para Milagros de repente no es bueno para Grimaldo. Mientras el desarrollo era un concepto universal, el buen vivir no lo es. Porque lo que es bueno para una comunidad en Anta no necesariamente es para una comunidad en Calca, ni para una comunidad en Canchis. Cada uno tiene su modo de percibir. ¿Sí? Y cuando uno Pero le es, pregunta... sí, perdón, pero esta suerte de relativización del alguien causa no podría ser también llevado hacia campos que no sean muy productivos, muy positivos, es decir, bueno, porque con esa lógica de lo que es bueno para mí, tal vez no es bueno para ti, se abren demasiadas puertas también, ¿no? ¿Qué es en todo caso lo que se mantiene, lo que funciona como Exactamente, base? exactamente. Siendo local y circular, hay algunas cosas, sin embargo, que se comparten. Por ejemplo, el cuidado, el cuidado de la naturaleza. Casi todas estas culturas comparten una noción diferente, por ejemplo, a la noción de desarrollo. Comparten la noción de que el suelo, la tierra, es alpa, es un lugar donde yo pueda cultivar las papas, pero también es la deidad, es nuestra madre, es la Pachamama. Entonces también hay la noción de que todo es vivo. No hay la noción de inerte y sin vida. Y esto uno encuentra como, digamos, como una suerte de compartencia común. Esto es lo que los junta. El que en distintos lugares la noción de naturaleza como persona, como una entidad viva, como una entidad que merece respeto, esto es una de las cosas que se comparte. ¿Sí? La manera como es la Pachamama en Canchis es distinta, eso sí, a la que tú encuentras en Vilcabamba. Es distinta. La manera como la vivencias no es uniforme. ¿Ya? Ninguna chacrita, entendiendo que para un comunero de Pisa y un comunero de Colquepata, que está al otro ladito de Pisa, la noción las chacras de maíz son distintas, pero la noción de Pachamama se comparte. Pero la manera como yo ofrendo a mi madre es distinta a la que tú ofrendes a tu madre. Los dos ofrendamos, las dos tenemos un respeto profundo, pero la manera como le hace Milagros es distinta a como le hace Grimaldo. O sea, eso tiene sus distinciones y hace también que no podemos homogenizar el concepto. Podemos encontrar unas cosas comunes. La primera es la noción de naturaleza, de mundo como persona. La otra noción derivada de esto es la noción de crianza. ¿Ya? En quechua y en aymara hay una expresión lindísima que es uyhuay, que es criar. Lo particular de la crianza es que es un verbo que denota, que connota reciprocidad. Yo crío a la madre tierra y la madre tierra me cría. Este es un segundo aspecto que uno encuentra. Yo crío a la oveja y la oveja me cría. Yo crío a la papa y la papa me cría. Yo crío a las... ¿Cómo se explicaría eso para, así, para cualquiera que escucha por primera vez estas ideas? Es que tienes que ¿Cómo poner... es que la tierra me cría a mí también? ¿Cómo es que una oveja me cría a mí Sí, sí. también? Y hay dos cosas. Y ahí entramos por un lado al terreno de lo que llaman los antropólogos y los filósofos y los agroecólogos y toda una onda, en otra ontología. En otra ontología. Es decir, no hay una entidad que solamente sea humano. En mí habita también, yo también soy deidad y también soy naturaleza al mismo tiempo y en la misma circunstancia.
Es decir, no es un humano y no puede hacer papa y no puede hacer maíz al mismo tiempo y en la misma circunstancia. En cambio, en la modernidad, todo lo que es naturaleza y todo lo que es sagrado se ha expulsado de lo humano y nos hemos quedado con lo humano. Una primera cuestión. Y una segunda cuestión es que es muy difícil explicar esto con la razón, con la mente, solo con el pensar, con la abstracción. Yo le puedo decir a alguien y alguien no creer, no importa hasta que no lo vivas. Cuando estés en una chacrita en febrero, en cualquier lugar del Cusco, cuando esté una abuelita, sea o no tu pariente, conversando con la madre tierra, tendrías que ser de fierro para no conmoverte. No, por eso es que no puedes entrar por la razón. Tienes que entrar por la vivencia. Tienes que vivirlo. Porque es una relación profundamente afectiva. ¿Ya? Mire, yo he estado como mucha la gente sabe, yo he estado en rituales con mis amigos en distintos lugares. ¿Me explico? Aparte que yo soy amazónico y por supuesto pertenezco a la tradición ritual amazónica. Pero yo estaba en los Andes y alguna vez me he sorprendido con que al momento que sale el sol, nadie había previsto que se iba a cantar. Sale el sol y las mamitas en Rachi se arrodillan frente al sol y les sale una canción. Después yo les pregunté, oye, ¿de dónde salió? ¿Cómo es? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo aprendió? Ninguna de ellas podía decir algo. Solamente que en ese momento brotó, surgió, por una conexión profunda. ¿Quién sabe aquellos elementos que están alguien podría decir en el sub, en el in, etcétera, conciencia, ¿no? Como capas allá más profundas que nuestra simple conciencia, que nuestra simple percepción, las que están algunos dirán en nuestro ADN, que brotan en el momento, que surgen, que son de una espontaneidad. Y por eso es que es muy difícil, tú puedes explicar, tú puedes leer, yo he escrito, muchos han escrito sobre el tema del buen vivir, pero a la hora que me dicen, ¿y cómo lo hago? Mira, tienes que ir a la chacra con la gente, tienes que tocar la tierra, si no, no lo vas a entender en tu escritorio, no lo vas a entender leyendo 20 libros. Y vas a entender que una mamita lo hace de otra manera. Es increíble, por eso digo que es local y circunstancial. Yo estoy en unas ceremonias a la Madre Tierra en febrero y en agosto y me voy de chacra en chacra porque me invitan. Y ninguna chacra, ningún ritual, ninguna danza alrededor de la chacra es igual. ¿Por qué? Porque son muy diversas, son lo que caracteriza a los Andes es nuestra diversidad. Y de ahí la dificultad, la renuencia a homogenizar la vida en los Andes. Cualquiera que quiere controlar a través de una homogenización, siempre en algún momento le va a brotar al otro lo que es. Y eso es lo que ha hecho que en el mundo seamos los andinos uno de los centros de mayor agrobiodiversidad, casi yo diría en el planeta. Sí, esta capacidad de conversar con lo diverso. Grimaldo, yo le interrumpí para hacerle una pregunta. Usted decía que las bases, digamos, ¿no? en el del buen vivir es, por un lado, la naturaleza, persona. ¿no? La valoración de la naturaleza como una persona y el que no se puede racionalizar, que es algo que hay que experimentar. ¿Falta alguna? Eran esas dos, me parece, ¿verdad? Unas dos más. La otra que no se puede pensar buen vivir de manera individual, ¿sí? El buen vivir es, digamos, es intrínseco a la comunidad, al ayo, a la vínculo. No se puede pensar en el buen vivir en un individuo, ¿no? No. ¿Por qué? Porque vivir está fundado en relación. Yo veo
a mis maíces después de la lluvia. Me Qué dice, hermoso. sí, es extraordinario, ¿no? Otros me cuentan, hoy le digo, ¿y para ti cuándo es buen vivir? Cuando no tengo conflictos en la familia, cuando todo está tranquilo en la familia. Eso es lo mejor. Oye, otro, oye, ¿y qué tal para ti? Ah, me dice, cuando hemos pasado la fiesta bien, sin peleas, sin conflictos, todo se ha llevado bien, para mí es lo máximo, me dice. Y cuando sigo autoridad, más todavía. Ah, cuando entrego mi cargo y me abrazan y todos me felicitan, eso para mí es el buen vivir. ¿Te das cuenta, no? Entonces, son como momentos, ¿ya? Entonces, el tema de la comunidad es fundamental. Porque como está basada en una relación afectiva, el buen vivir, ¿quién te da afecto? El otro, el otro. Entonces, esto es una cosa de gozo colectivo. Ese es el buen vivir. Y la cuarta, la que en general no se dice, porque buen vivir generalmente está asociado a armonía, a cariño, a respeto, no sé, ¿no? Sí, sí, a cosas bonitas, ¿no? A que nos abracemos. No, no. Buen vivir también está vinculado con el conflicto, ¿no? Mire usted, ¿no cree usted que en las comunidades todo es armonía, todo es paz? Claro. Entre familias, hay veces entra el ganado de un pariente, entra a tu maizal y se come tu maizal y ya viene el conflicto. Viene borracho el señor o viene, qué sé yo, y puede pelear con la señora, se pelean los chicos con los papás, las mayorcitas ya no respetan a los mayorcitos, hay conflictos de todo tipo. Entonces, hay heladas, hay granizadas, hay lluviadas, hay desbordes de los ríos, hay terremotos. O sea, hay también circunstancias en la vida que si alguien causa y es buen vivir, también hay lo que se conoce como mana alguien causa, no buen vivir. Y son estos momentos de conflicto. Entonces, eso también es buen vivir. Porque se te muere tu pariente, ¿no? Todos lloran, todos lloramos, ¿no? Ahora son circunstancias fastidiosas en la vida con lo que nos está pasando ahora en la pandemia. Estamos pasando un mal momento todos, ¿no? Y se nos van los parientes y nos descoloca y nos da pena. Y hasta nos enfermamos de pena. Entonces, esto es parte del buen vivir. Reconocer que el conflicto es parte de la vida, de la vida. ¿Y qué es parte? Yo aquí dos cositas. El tema es que el conflicto no se encapsule como un cáncer que mate el cuerpo. Y por tanto hay que digerirlo, hay que disolver el conflicto. Entonces, hay una serie de rituales. Yo los que conozco son los de acá, los quechua-alamas, y en muchos lugares, en el caso del Cusco, en las alturas de Cana, hay estos charajes, estos encuentros entre comunidades. En el caso de Bolivia hay los tincuy, aquí hay el carahuasca. Es decir, modos de arreglar la vida. Porque no puedes vivir en permanente conflicto, tienes que disolver. No puedes ir milagros a la chacra de mal humor, porque si la chacra no va a producir. La chacra necesita que te vayas alegre, festivamente, con música. Y entonces tienes que digerir ese conflicto. Entonces hay numerosas autoridades en las comunidades, en principio los compadres. Grimaldo, mira, yo tengo mis ahijados allí que se han casado y hay pues broncas, como es normal en todo hogar. Aquel que me dice que no, que todo es pleno, discúlpame, le Está pondremos unas mintiendo. cuantas velitas. Pero lo común es que hay conflicto. Entonces, ¿a quién recurre? Al padrino. Entonces el padrino los escucha. Está escuchando acá, acá. Oye, pues, ¿qué ha pasado contigo? No, es que mira, es que el Juan viene borracho y qué sé yo, y viene con sus amigos y todavía quiere que yo mate las gallinas y les dé de comer y esto. ¿Y de qué vamos a vivir? Entonces le habla. Tiene que salir tus angustias, tiene que salir y tiene que haber alguien que te escuche, pero no cualquiera. ¿No? Yo me he puesto como un ejemplo, pero no soy el mejor ejemplo, de ninguna manera. Hay que buscar un abuelo bueno,
que todo el mundo lo reconozca, que tenga la palabra bonita, la palabra que armonice, etc. Entonces, después le escucha al varón, y el varón empieza también a hacer sus comentarios. Entonces, debe haber una autoridad externa que logre la armonización. Y previamente, y esto es simplemente un momento, eso se hace una mesa, se pone su coquita, se pone la mesa, porque es una conversación íntima en la cual se hacen determinadas familias. Después, lo que se agarra un chicote y a uno le dan el chicote, ¿no? El chicote, en este caso, no es castigo, es una forma de purificación. Y habrás visto que después del chicote, la gente besa al chicote, porque no lo siente como castigo, sino como restablecimiento de la armonía. Entonces, después nos abrazamos y ahí quedó. Tomamos nuestros tragos, bailamos y ahí quedó. Y reempieza la vida. Entonces, no niegas el conflicto. Lo que es importante es cómo lo disuelves el conflicto para que no genere cánceres que dificulten la vida. Esto es lo importante. Esto es lo importante. La segunda cuestión es que lo que yo digo siempre, junto con la papa, surgió el papacuro. El papacuro es el gusano de la papa. Junto con la papa surgió el papacuro. Ambos son intrínsecos, el uno al otro. Al andino le quedaban dos posibilidades, ¿no? O, como sucede ahora, al gusano hay que matarlo porque come mi papa. Y entonces le echas pesticida, le echas un veneno para matar y puedas tú comer la papa. Pero la opción fue criar al papacuro. Porque el papacuro es otra entidad que está en la vida para ser criado. ¿Ya? Y él aumenta si es que tú no le prodigas de cuidados. ¿Me explico? Y entonces, ¿qué cosa hace la gente? La gente hace su chakra para el papacuro. Hace su chakra, o sea, lo cría para que el papacuro también tenga su propia forma de comer. Entonces, no hay esa oposición, ¿no? Igual pasa con el COVID. No es considerado un enemigo, ¿no? En cambio, la oficialidad, sí, estamos en guerra. Esa palabra no existe y me da mucha pena cuando se hace hablar a los niños y niños como si esto fuera no una visita, no una persona, sino alguien que viene a atacarte y es una guerra. Y entonces no dialogas. ¿Y qué pasa? Surge la oposición, el bueno y el malo. Y entonces hay que luchar contra el malo, ¿no? Hasta vencerlo. Y esta es una lucha que sabemos que no va a ningún lado. Desde que se inventaron los SIDAs, lo único que hemos hecho es incrementar la intensidad y la calidad del veneno para matar a la gente. Porque nos hemos olvidado de la naturaleza y sus propios equilibrios. En cambio, fíjate la enseñanza andina, y creo que con esta parte podríamos cerrar este tema del buen vivir, porque podemos seguir conversando toda la tarde. Sí. Creo que nos muestra que el camino es la crianza, digerir la oposición. Eso es lo importante, que uno como otro, que si viene la enfermedad, el onco y en quechua, es porque algo está pasando contigo. Es una llamada de atención que no todo en la vida estás pasando bien. Y por eso es que mucha gente lo que hace son rituales. Hace un ritual, hace la mesa para la visita y pone retamas y flores según su cultura para que venga la visita y se sienta bien. Y una vez que se sienta bien, coma lo que tiene que comer y después se va. Por eso se le hacen despachos, ¿no? Entonces hay toda una cultura de tratar al otro para no volver la oposición. Porque ¿qué cosa es lo que quiere el enemigo? Que tú también te vuelvas igual como él. Si nosotros nos hubiéramos vuelto como los invasores europeos, no hubiera diversidad en el Perú. Porque nos hubiéramos vuelto como él. Hubiera desaparecido nuestras papitas nativas porque han sido suplantadas por la papa. Y cuando nos impusieron al cura, lo criamos al cura. Nos impusieron las vírgenes, los hemos criado. Las vírgenes los hemos criado a los señores. ¿Ya? Pero detrás de ellos les hemos dado su chakra, ¿no? También les hemos vuelto chacarera, ¿no? Hemos conversado con ellas. Y ellas también tienen su chakra y tienen su chamba. En algunos casos son las que protegen de las heladas, las chakras. Y entonces les llamamos a ellas para que hagan su trabajo. Y si no hacen su trabajo, en algunas culturas, con chicote le agarran y también le reprenden. Y eso denota que aquí no adoramos, aquí hacemos Aini. Aquí hacemos Aini. Fíjate, y nadie es más. Ni el sol es más, ni el humano es más. Una de las características
¿Quién sabe de la hospitalidad, del cual se habla mucho en el buen vivir? Es la equivalencia. Que nadie es más, ni el hombre es más, ni la mujer es menos, ni el humano es más, ni el río es menos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante y yo creo que es lo que nos enseña para repensar un mundo diferente en un momento de crisis como la que estamos pasando, que no es solamente una crisis local, es una crisis planetaria, que requiere, digamos, soluciones, para decirlo, alternativas, que en este caso también pueden surgir de nuestros pueblos. Obviamente, sería la única, pero es nuestra raíz. Pero también tenemos que abrirnos a otras ramas de otras tradiciones y no cerrarnos y creer que por ser andinos y ser lo que somos tenemos la solución para todos. Eso es otra cosa también. Es importante entender que dado la magnitud de las crisis, ninguna tradición por separado tiene la solución. Nosotros tenemos parte. Los amazónicos tienen otra parte. Los andinos tienen otra parte. Los africanos tienen lo suyo. Los hindúes, los chinos, las feministas, los niños, la ciencia. Todos tenemos que estar juntados. Pero las condiciones son la equivalencia. Que nadie invisibilice al otro. Tenemos que respetar el respeto mutuo, ¿no? Y el sabernos criar. Y estos son realmente desafíos a todo un proyecto civilizatorio justamente basado en la exclusión. Y es por eso que traemos siempre el tema del buen vivir, porque estamos necesitados de repensar cómo salir de este empantamiento en el cual estamos ahora. Eso, Milagros. Le agradezco mucho porque en verdad es un privilegio tener una explicación tan clara, además viniendo de usted. Sí, estoy realmente fascinada con el tema y claro, la pregunta ahora es, en ese marco maravilloso del buen vivir, ¿cómo lo ligamos, cómo lo relacionamos a la educación? ¿De qué manera la educación es parte, debe ser parte o puede ser parte de esta visión de vida bueno, ya no quiero decir desarrollo, de vida? Sí. Bueno, la primera cosa es que tenemos que reconocer es que no hay solamente una educación, sino que hay educaciones. Yo he colocado diciendo que no hay una educación, sino que hay culturas educativas, ¿sí? Una de las culturas que se ha pensado es la oficial, que casi se difunde, casi como un monopolio del Estado, y ha invisibilizado las otras culturas educativas. Nosotros tenemos 48 lenguas y 54 pueblos que las hablan. Amén del castellano y de otras lenguas que tenemos, las orientales y todas las que nos han llegado. Somos un país tremendamente diverso. No puede haber en un país tan diverso como el país una sola cultura educativa. Entonces tenemos que ver pluralidad. Entonces, otra vez la noción de diversidad, ¿no? Entonces, eso es para nosotros muy importante. Primera cuestión, reconocer que si no hay un reconocimiento a la diversidad, ¿con quién vas a dialogar? Ese tema del diálogo de saberes es hueco, porque no se reconoce la otra cultura. Ahora, por ejemplo, me llama muchísimo la atención que muchos docentes, incluso estudiantes míos, ¿no?, digan, los niños y niñas no están recibiendo la educación en las comunidades. Oiga, un momentito. No estarán recibiendo tus clases en aula, pero están recibiendo clases de sus abuelos en 3 escenarios que son extraordinarios, por lo menos en los Andes. En la casa, tejen, hacen cerámica, tienen clases de alta cocina, tienen clases de medicina, tienen clases de vivienda. En la chacra, ni qué hablar, tienen clases de oca, yoyuco, de papa, ¿no?, de quinoa, de maíz, de zapallos, de calabaza, etc. ¿Ya? Tienen clases en la chacra, saben mirar las estrellas. Van con su abuelo a las 4 de la mañana a ver el sucho, para ver cómo va a ser el año. Están recibiendo clases de agroastronomía que tú ni siquiera te imaginas en la escuela, ¿no? Están recibiendo clases
de edafología. Oye, ¿qué chakra es buena? ¿Qué suelo es bueno? Están recibiendo chakras de clases de agronomía, extranjero, quién sabe, de agricultura, la más fina del mundo. ¿No? Imagínate, vas a comparar con esas agriculturas simplificadas del norte, donde hay miles de hectáreas de una sola variedad de maíz. Aquí reciben clases en sus comunidades de 10, 15 variedades de maíz, de 50, 60 hasta 100 variedades de papa. Entonces, no menos de 10 cultivos y tienen que aprender a criar alrededor de 100 variedades. Imagínate, ¿no? Entonces, cuando yo les digo, ¿cómo? ¿No están recibiendo? ¿Eso no es educación? Si eso es una educación, ¿cómo crees que tú que brota la papa que comemos cotidianamente? Si eso no viene de una crianza, de un cultivo, de una relación con la naturaleza, en condiciones de equivalencia. ¿Cómo que no están recibiendo clases? ¿Cómo que no están recibiendo clases de respeto? ¿Cómo que no están recibiendo clases de solidaridad? ¿Cómo no están desarrollando las competencias de identidad? ¿Cómo no me vas a decir que están desarrollando las... No les quiero decir más. No será tu matemática, pero que esas niñas en Pitumarca, cómo tejen, por Dios, de sus abuelas. Y con una simetría. Ah, no, pero no será la simetría, pues, del sistema métrico decimal, pero los tejidos todos los adoramos y los queremos. ¿Y cómo me van a decir que ahí no hay composición? Entonces, no sé, algo está pasando. Yo hay veces me autocalifico y digo, Grimaldo, 20 años, ¿qué has hecho? ¿Me explico? Porque la gente que me diga que no tiene capacitación, wow. Y esto es ahora dramático, porque no se puede abrir la escuela, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo. Y yo creo que este señor llegó para quedarse. ¿Me explico? Entonces tenemos que aprender a explorar nuevas formas. Entonces, primero, reconocimiento. Segundo, entender que la cultura educativa oficial todavía sigue siendo de alguna manera heredera de la cultura educativa gestada a comienzos del siglo XIX y en los albores de la modernidad. Toda esa división por niveles, por grados, y particularmente toda esa visión de formar o de capacitar a un humano transformador de la naturaleza, a la cual llama recursos. ¿Acaso en el currículo están los apus, los huamanis, los achachiles? No, el cerro es un depósito de recursos a la cual hay que manejar. Horror, horror, en pleno siglo XXI, con una crisis ecológica, a nuestros niños y niñas, inculcándoles que la naturaleza es un recurso que podemos manejar. Explotar. ¿Cómo podemos explotar? No he dicho esa palabra porque ya es exagerada, pero tú me has corregido, Milagros. Así es. Tenemos que revisar eso, ¿ya? De repente no para porque no, yo no quiero suprimirlo, pero que el docente, Dios santo, esté consciente. Porque la primera contaminación, Milagros, no se realiza en la naturaleza. La primera contaminación está aquí. Cuando cambiamos el chip de madre tierra a recurso suelo. Si es recurso, ya puede ser manejado. Y a tanto ha ido esta noción de recurso que hasta los humanos somos recursos humanos. No hay oficina que no tenga una oficina de recursos humanos, inclusive en el Ministerio de Educación. Entonces, no, pues, entonces no te quejes si te ponen precio, porque de ahí hacer una mercancía transable es un pasito dentro del propio proyecto capital. Eso, mis queridos docentes, se tienen que poner de acuerdo que eso no va. Y tienen que revisar ese currículo eurocéntrico, patriarcal, todo lo que se quiera. De nada vale que, o de poco vale, pero hay que ir pues a los mítines diciendo yo no soy objeto, cuando toda la nociología está basada en una relación de sujeto-objeto, cuando todas las teorías del conocimiento están basadas en esa relación, un sujeto cognoscente y un objeto por conocer, que, por Dios, eso está en la naturaleza, pero también está en el humano. ¿Cómo ve, hay veces, un médico al cuerpo humano
sino es un conjunto de aparatos ahí metidos dentro de un costal que se llama piel y a la cual yo puedo intervenir, cortar y hacerlo. No, pues, no, no. No digo que no lo enseñemos, pero sepamos bien que eso tiene partida en nacimiento y se ha hecho para un fin. Y ese fin ha sido dominar la naturaleza. Entonces, el segundo tema es reconocer culturas educativas y saber poner en cuestión todo el proyecto que incuba la modernidad en cada una de las áreas del currículo. Entonces, tengo la impresión que cuando pensamos educación y buen vivir, tenemos que poner en cuestión, por un lado, la noción de que hay una sola cultura educativa en nuestro país, y en segundo lugar, poner en cuestión la propia cultura de cual nos han sido formados o deformados en los institutos, en las universidades y en las escuelas. Entonces, esto es una cuestión que tenemos que revisarlo si queremos regenerar un mundo diferente. Sí, justamente por ahí iba mi siguiente pregunta, porque somos parte de un mundo globalizado, somos parte de un sistema capitalista que coincidimos plenamente en que no es lo mejor que podemos tener, pero ¿cómo lograr formar docentes diferentes siendo parte de este mundo, ¿no? O sea, ¿cómo lo haría usted? O sea, usted propone ahorita, habla de corregir currículas, porque son correcciones que hay que hacer en la currícula, pero eso puede tomar mucho tiempo o la vida entera, ¿no? Mira, ¿Cómo le sacamos la vuelta a eso? no, la primera cuestión que creo yo es volver con la humildad de siempre a caminar por la senda de los abuelos. Poner en cuestión la bendita profesión que tenemos. ¿Sí? Y primero, hay que poner en cuestión, ¿no? Y caminar, yo digo, la senda, el camino de los abuelos. Mire, ve, y ahí entender qué cosa es educar, qué es aprender, ¿no? ¿Qué es este tema de acompañar a lo que brote, lo que está contenido en cada uno de nosotros, de manera que se exprese lo que Milagros es en toda su potencialidad. Y nosotros seamos una suerte de parteros culturales de lo que está allí contenido. Y no pensemos en formar bajo una utopía, bajo un desempeño. Primero voy a hacer mis competencias, mis capacidades y mi desempeño, y sobre esa base voy a tallar esta piedra. Hemos hecho eso 200 años y la piedra se ha revelado. Se ha revelado. No, Grimaldo, que no estás trabajando la herramienta, ahora hazla con una tablet. Grimaldo, no, por favor, te equivoco, acá tengo otra herramienta más. ¿Sí? Y la piedra, como diría Vallejos, ¿no? Seguirá siendo piedra, ¿me explico? ¿Sí? Y yo creo que es que hay que aprender, ¿ya? O sea, hay que volver a la escuela de la vida. Hay que volver, yo creo que los artesanos son en buena cuenta los que mejor nos pueden enseñar. Y aquí viene muy brevemente nomás lo que nos enseñó el que ya nos dejó, un artesano de piedra, de Huamanga, piedra de Huamanga en Ayacucho. Se llamaba Julio Gálvez, ¿no? Entonces, don Julio decía, cuando él sacaba tan bonitas piedras, tan lindas iglesias, tan bonitas cosas, igual como me tocó también conversar con un artesano de la piedra en Cajamarca, cuando vi un torito de piedra. Y la primera pregunta es, oye, ¿dónde está tu modelo? Porque todo el proyecto occidental nuestro, en nuestra cabeza, está hecho un modelo, a dónde queremos llegar. Por eso tenemos que hacer el diseño previo, como el arquitecto, ¿no? Tenemos que dibujar la casa antes de que la casa exista, ¿ya? Y entonces, todo el proyecto educativo es llevar hacia ese modelo, ¿no? Ahí están las famosas competencias de lo que queremos. Y si yo no me da la gana de ser, si yo soy otro, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, ¿cuál es el camino? No digo, ojo, no digo que no hay que tener en cuenta, pero hay que saber en qué proyecto está la educación. Entonces, un tema que es interesante en él, le pregunta,
tan bonito teje, tan bonito hace sus cosas que le preguntan, oiga, le dicen, ¿y cómo usted, dónde está su modelo? Dice. Y él responde, la piedra me dice lo que quiere ser. La piedra me dice lo que quiero ser. El artesano cajamarquino decía, en su dentro está su forma. Extraordinario. Lindo. Y tenemos que ir a Piaget, me toman examen de Vygotsky, me toman examen de tal fulano, de todos los psicopedagogos que han trabajado, que han elaborado, no todo lo que es su psicopedagogía o psicología, en sus propios contextos. A mí me toca reflexionar mi propia tradición. Cuando alguien me dice que entonces, ¿qué es? Entonces es que tú tienes que conversar con la piedra. En principio, la piedra no es pues una entidad inerte, sino tiene su forma. Te dice, habla. Y lo que te está diciendo es, yo soy así. Y tú tienes que ir modelando, develando lo que está en potencia contenido adentro. Tú tienes que ir labrando, ¿no? Igual como hace el comunero con la tierra. Es su madre, va labrando para que la madre tierra brote, ¿sí? Entonces tenemos trasladado eso a lo humano. Todos tenemos pero esto estaba dicho, esto está dicho. De un momento a otro nos olvidamos de eso y vienen los desempeños, la competencia, la capacidad y todo lo demás. Ojo, no es que no hay que aprender eso. A mí me parece muy importante eso que hay que aprender, pero también podríamos encontrar en nuestra tradición, yo diría, ser partero cultural, porque el homo mayéuticos es justamente el que hace parir, el que hace brotar lo que está dentro, contenido. ¿Sí? Por eso llamo docentes como parteros culturales, ¿no? No aplastar lo que nosotros somos, sino más bien incorporar, añadir y apar. Entonces yo lo que creo es que el eje educativo debe estar en la propia comunidad y desde la comunidad y apar. O sea, lo que nosotros debemos formar son docentes que acompañen procesos de formación y no pensar que lo que te viene un niño o niña te viene como si fuera una caja vacía al cual tú tienes que llenarlo de conocimiento. Eso creo, pero eso se ha dicho, pero bendita sea cuando nos dicen, oye, pero ya está ahí contenido en su forma, nos sentimos inútiles o no tenemos las herramientas para hacerlo. Entonces ahí se descubren las vocaciones. Pues, algunos no tenemos vocaciones, pero no tenemos paciencia. En cambio hay otros que sí lo tienen y van acompañando a que la piedra, la arcilla, el otro ejemplo son extraordinarios, son los artesanos. Otro ejemplo son los tejedores. Hay que escucharlas a las tejedoras, cómo sacan la forma. ¿De dónde se han inspirado? Porque no tienen un diseño ahí que están ellos. No hay una máquina, una plantilla. La van sacando, la van tejiendo. ¿Cómo lo hacen, por Dios? ¿Cómo lo hacen? Grimaldo, y si usted piensa que estaríamos viviendo estos momentos tremendos de pandemia en el mundo, hablemos de Perú, ¿ya? Para no irnos al mundo, pero ¿usted cree que lo estaríamos viviendo de manera diferente dentro de un sistema de alguien causa y de buen vivir? ¿Cómo sería? ¿Lo ha pensado? ¿Se lo ha imaginado? Bueno, mira, lo que pasa, creo, es que hay, mira, en el caso del país es bien bonito, ¿no? Porque fíjate, muy rápidamente, cuando yo estuve aquí el 15 de marzo. El 15 de marzo decretaron, o el 14 de marzo en la noche decretó el gobierno una suerte de cierre de fronteras. No se podía ir ni a un lado ni a otro, se declaró la cuarentena, quédate en casa y qué sé yo. Y esa noche, ese día de la mañana, yo vivo acá en Lamas, yo estoy cerca de un centro poblado donde hay un barrio indígena. Y pasan por acá, pasan a sus chacras por acá. Entonces, todos se iban a su chacra. Y se dieron cuenta muy rápidamente los indígenas, algunos, no todos, porque algunos pensaban que el discurso oficial les podía resolver el problema y ya sabemos lo que pasó con ellos. No, pero muy rápidamente se dieron cuenta porque acá el trato que generalmente le dan a los indígenas en los hospitales no es el más deseable, ¿no es cierto? Eso ya lo saben, lo conocen. Entonces, ¿qué dijeron ellos?
como dicen pues algunas canciones, vámonos para el monte, ¿no? Vamos para guarachar, ¿no? Entonces se fueron al monte, ¿no? ¿Por qué? Porque en el monte está su chacra, están sus plantas medicinales, tienen por tanto comida, estar en la ciudad los obliga a depender mucho de las canastas y las ayudas estatales, y se fueron allá. Entonces, cuando tú tienes un espacio chacarero, tú tienes un espacio bosquecino a tu posibilidad, tienes otro modo de resolver. Además, el riesgo de contagio disminuye, porque sabemos muy bien que la posibilidad de contagio está en función de la concentración demográfica. Si tú dispersas, las posibilidades de contagio son menores. Y no es que no se han contagiado, la gente se han contagiado, pues se han quedado en su chacra. Todavía creo que nos falta explorar cómo han sido las modalidades de sanación, ya lo iremos. Pero lo que quiero decir, yo tengo la impresión, Milagros, que aproximadamente el 60-70% de la población que se ha infectado en el país no ha ido a los hospitales. Si hubieran ido todos los contagiados, no, ya estaba colapsado. Ya los servicios estaban colapsados. Y todo el mundo sabía además dos cosas, que ahí podría no salir con vida, ¿sí? Y por el otro lado, aún no saliendo con vida, no les podían dar cristiana sepultura. Y eso es el rito funerario en nuestro país, es fundamental. Claro. Cuando se enteraron de cómo te entregaban, ¿no? Tu difunto, así, y que no podías, etcétera, etcétera, horror de horrores. La gente dijo, yo mismo diría, no, yo prefiero acá que me entierren acá debajo de mi árbol, ¿me explico? A que suceda una cosa que nadie quiere que suceda. Entonces, rápidamente la gente, pero a dónde voy es que yo creo que el 60 o 70% se curó con su propia tradición. Entonces, ¿de dónde con las recetas del abuelo? Hasta ahora, me llama, oye, ¿qué tal? No te olvides que el 50, mira, los mercadillos de Cusco de plantas medicinales se han incrementado. Tú ibas a conseguir eucalipto, ya no estaba, ya 10 soles el paquetito te vendía. ¿Me explico? ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué de repente ya no hemos tenido hojas de eucalipto, matico acá, todas las plantas que te puedas imaginar, no habían y se elevaron de precio, ¿no? A alguien que los consumía. Claro. El kion ni se diga, ¿no? La cebolla, el ajo, ni se diga. Entonces vinieron las recetas de la abuela, lo que pertenece a nuestra propia visión de sanación. Y entonces en el caso del Perú se dio un fenómeno extraordinario, aparte de esta migración de retorno. En cuanto a la salud se dieron, creo yo, tres tendencias, ¿no? La primera es la tendencia oficial, vinculada a la ciencia y la técnica moderna, que como bien dice Vargas Llosa, ni los propios médicos saben qué cosa es porque andan más perdidos que cualquiera. Sin embargo, presumen de tener el conocimiento certero y de excluir cualquier otra forma médica. En el caso del Perú, es único en el mundo, se ha prohibido el dióxido de cloro, ¿no? Se le ha negado. No solamente se le ha negado, se le ha prohibido, se le ha penalizado. A punto que cuando yo quiero conseguir dióxido de cloro, ya tengo que conseguirlo en el mercado clandestino. No sabes exactamente qué es la solución y sin embargo prohíbes, ¿no? Prohíbes. Entonces, esto es el proyecto oficial. El segundo proyecto es el de dióxido de cloro, que es un proyecto que ha tenido la gran, creo yo, virtud de cuestionar, por un lado, el monopolio médico, de cuestionar el monopolio económico, de ver otras maneras de ver el cuerpo, y una cosa que no ha pasado con los docentes, ha fracturado al gremio médico. Deben haber como 2,000 médicos que están en otra posición. Y eso no ha pasado con mis colegas docentes, ¿no? Esta crisis no ha fracturado al gremio educativo en posiciones. Y la tercera fracción que yo le llamamos el comando matico, expresado en los indígenas shipibo-conivos del Ucayali, ¿no? Su carpa y sus formas de sanación están basadas en las plantas medicinales. La gran particularidad del comando COVID es que no niega ninguna de las otras tradiciones. Eso es bien interesante, las tradiciones andina y amazónica no niegan las otras tradiciones. Yo mismo tengo acá todo, tengo por si acaso mi ivermectina,
tengo también mi dióxido de cloro, tengo todo, ¿no? Entonces, no niegas, te abres. En cambio, la tradición occidental moderna, la ciencia, otra vez excluyente, ¿no? Niega, invisibiliza. Y entonces yo tengo la impresión, si no hubiera habido esta tradición del buen vivir en cuanto a la sanación, creo que hubiera sido otra las condiciones en el Perú, ¿sí? Hay un servicio médico que ya sabemos que además hay otra cosa. La gente tiene otra concepción del cuerpo. Miren ustedes, acá me cuentan los del comando COVID, un profesor me contaba hace un mes, en una charla, que ellos en vez de distanciarse abrazan, los frotan a los pacientes. ¿Me explico? Porque el paciente lo que quiere es justamente, porque te da fríos, escalofríos, es que te froten el cuerpo, te pongan diversos tipos de pomadas y particularmente te canten. Porque la noción de cuerpo es diferente. El cuerpo no es el cuerpo anatómico, mecánico de la ciencia moderna, ¿no? Personalizado en nuestro sistema de salud y en el gremio médico. El cuerpo acá es un tejido, atado al tejido de la vida y lleno de ánimas. Entonces, cuando pasa la enfermedad, pasa un desequilibrio, las ánimas se van. Y entonces lo que hay que es volverlos a traer. Imagínate que te canten un canto, los aguajún, los shipibo conibo, que, oye, no te puedes imaginar. Yo estaba acá, ellos están, qué sé yo, a 100 kilómetros cantando, y acá me llega su canto. Y entonces te puedes imaginar, si tú participas de esa cultura, te abrazan, te cantan, te apapachan, justo en el momento en el cual tú más requieres de la solidaridad, del amparo de tu grupo, de estar ahí abandonado en una cámara, enchufado a un filtro de oxígeno, no debe ser muy grato para nuestra gente. Pero había el comando COVID, y el comando planteó una tercera alternativa de formas de sanación. Yo creo que esto sigue y creo que está en la base subterránea mismo de nuestro sistema un modo distinto de ver el cuerpo vinculado a la naturaleza. Nosotros somos una trama vinculada al tejido de la vida. Y lo que hay que hacer es volverlo a entramar. Y esto de volver a entramar es ritual, es vincular no solamente el cuerpo como lo conocemos, sino también las ánimas. Es otra concepción del cuerpo, que la vemos clarísimo, particularmente mi madre, mi abuela, en lo que yo conozco, ¿no? Cuando un niñito se asusta. Dicen, hay veces se ha asustado, dicen, y le tienen que hacer un ritual para que su ánima regrese. ¿Me explico? ¿Qué pasa cuando entra la enfermedad? Esa ánima se sale y hay que volver a llevarlo. Entonces, es otro modo de ver el cuerpo, otras concepciones. Y yo creo que yo lo que conozco es del país, no sé de otras partes de América Latina, pero esto creo ha sido en gran parte el soporte que ha permitido que mucha de la gente pueda contar lo que le ha pasado. Y todavía creo que estas historias requieren contarse y deben estar, creo yo, avaladas por lo que se conoce ahora una epistemología, una ontología totalmente diferente. Y yo tengo la impresión que el buen vivir estaba presente. Tengo la impresión que si no hubiera sido estas formas de sanación, de entender la vida, creo que el destino nuestro hubiera sido peor. O sea, gracias a esa reserva cognoscitiva, sapiencial nuestra, es que estamos pasándola de una manera distinta de cómo hubiera sido si es que estas modalidades, estos saberes que yo llamo de la abuela, hubiesen desaparecido. Eso. Grimaldo, muchísimas gracias por todo este tiempo. Yo solo quería un poco cerrar. Hay muchos de nuestros estudiantes de la escuela que están viendo esta entrevista en este momento, pero también maestros, también otra gente vinculada a la educación y público en realidad interesado en el tema y no necesariamente directamente relacionados a la vida educativa. ¿Usted les diría alguna cosa en especial en este momento, que después de todo esto que estamos conversando? Bueno, mira, yo en realidad
siempre cuando me han preguntado si tengo algún consejo, yo lo que hago es narrar casi lo que me pasa. ¿Me explico? Soy el Ujú. menos llamado a dar a nadie ninguna píldora, nada, nada, nada. Lo que narro es mi camino. Yo creo que lo único que yo puedo decir es que a mí me ha sido de mucha utilidad encontrarme conmigo mismo. Volver a la propia tradición. En los momentos más de crisis, lo que uno hace es volver a lo suyo, volver a lo nuestro y no negar el resto, no negarlo. Porque yo creo que la base misma en la que se puede fundar una vida buena en el país y en el mundo está basado en la diversidad. Cualquier posibilidad de negar la diversidad corre el riesgo, además que es efímero, pero hace muchísimo daño, porque es la instalación de una práctica fundamentalista, de una verdad única, que no ayuda ni en el campo de la salud, ni en el campo de la educación, ningún campo de la ciencia ayuda mucho a los fundamentalismos. Creo que Ujú. cuesta, les voy a decir, porque no es fácil después de haber, en algunos casos, colegas que hayan padecido la opresión, la sumisión, la exclusión, el racismo tan presente en nuestra cultura, ser de momento alguien que abrace a alguien que le escupió en la cara y que le ha dicho cholo de porquería. Yo creo que es difícil, pero no nos queda otro camino, no nos queda otro camino. Tenemos que, en ese sentido también, no esperar que nos venga una crisis para estar en procesos de sanación. Yo tenemos una de las cosas que uno aprende es que no necesito estar enfermo para entrar a un ritual con el ayahuasca. No, no, Ujú. no, no. Eso tiene que ser parte de mi vida, es parte de mi vida y lo tengo que hacer, esté en qué condición. Porque es importante también entender que nuestra vida es como un muyo, como un ciclo, entonces en algún momento estamos en la vida conversando, pero en otros momentos necesitamos recluirnos, necesitamos estar más en contacto con la naturaleza y saber que eso es tan importante como estar entre nosotros como ahora conversando. Nada, eso, eso he aprendido. Muchas gracias, Milagros. Muchísimas gracias, Grimaldo. Ha sido en verdad un gusto enorme compartir este tiempo. Somos muy agradecidos, no solamente por eso, por el tiempo, sino por todos los conocimientos compartidos. Y quisiera, bueno, hacerle la última pregunta para ya irnos, y es ¿por qué eligió la canción El Carretero? ¿De qué manera tan especial lo vincula con el tema de hoy, que era la educación y el buen vivir? Sí, 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 yo elegí El Carretero, además porque me encanta la música cubana, ¿no? Me encanta el movimiento, me encantan esas sintonizaciones que uno tiene, esas posibilidades de acercamiento con esta canción de Guillermo Portavales. Yo elegí realmente porque estoy a la pesca de canciones que me ayuden muchas veces a conversar con mis colegas en las clases que doy. Porque quién sabe es una de las canciones que alude a que en el campo se vive bien. Esta frase me encanta, ¿me explico? Porque todo el proyecto moderno es que en el campo vive mal, en el campo hay pobreza, en el campo hay miseria, y por tanto todo el proyecto educativo ha sido sacarlo a la gente para que vaya a la ciudad. Y el resultado, ahora en esta pandemia, ha sido pero dramático. La gente que migró encontró que la ciudad no era el sitio de amparo. Y entonces yo escogí esto porque es en esta circunstancia es que en el campo vives bien. Y por eso hay muchísima gente migrando. Casi medio millón en el Perú han regresado a las comunidades. Es una de las migraciones más interesantes de Es América verdad. Latina que se ha dado en este contexto. Se está Ujú. haciendo casa, nos ha obligado a acompañar a algunos de nosotros a que se cultive en mayor extensión la campaña chica, prepararnos para la campaña grande, porque hay más bocas en el campo. Y lo lindo es que había tierras, había posibilidades y fundamentalmente había amparo. Entonces esta expresión de Guillermo Portavales, que en el campo se vive bien, a mí me parece extraordinaria y es un mensaje que además es lindo en estas circunstancias, porque ¿de dónde ha salido la solidaridad para mucha gente en la ciudad en este momento difíciles que hemos tenido en mayo, en junio, cuando la gente no tenía qué comer? ¿De dónde han salido las camionadas de comida hacia la gente?
¿no? De las clínicas de Javier Prado, de las grandes empresas de Lima y de provincias, no. Ha salido de la pequeña agricultura y de las comunidades. Entonces, ¿cómo no decir en este momento a ustedes que en el campo se vive bien? En el campo se vive bien. Yo creo que el campo es para vivir, pero no para el negocio, no para la usura. Es para vivir bien. Es el Allen Kausa en su expresión de un son, de una música del Caribe nuestro. Gracias, Milagros. Muchísimas gracias, Grimaldo. Muchísimas gracias. Y bien, amigos, llegamos al final de esta emisión de Mincaricuy. Quisiera comentarles que tenemos, después de cada una de nuestras emisiones, se produce un microprograma radial de 10 minutos que es emitido en 3 emisoras radiales, valga la redundancia, en Radio Santa Mónica, en Radio Inti Raymi y en Radio Quillabamba, que tienen un gran alcance a nivel regional. Están viendo, van a ver pronto el flyer con el horario en que se emiten los programas. La idea es poder alcanzar, poder llegar a todos nuestros estudiantes, maestros y público en general interesado en el tema educativo, y no solamente educativo, sino temas en general que proponemos desde Mincaricuy, a que escuchen, aunque no tengan internet, estos programas. En nuestra próxima emisión, el próximo viernes a las 5 en punto de la tarde, vamos a tener con nosotros a Claudia Farfán. Ella es antropóloga y especialista en un tema que por muchísimos años, y es un poco difícil saber por qué, ha sido tan invisibilizado. Es un gran problema en el Perú, en el mundo, la trata de personas. Así que no se lo pierdan, pasen la voz, compartan este programa y los que puedan en sus páginas de Facebook. Vean también, aunque sea por curiosidad, escuchen nuestros microprogramas radiales y cuídense mucho, estén bien. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.